Quería preguntarle, señora Benancén, ¿es posible que la economía boliviana se salve con el yuan chino? ¿Esto es un delirio, es una falacia o tiene de algo de asidero en la economía, en la ciencia económica? Es un delirio, es una buena manera de definir. En política, Pedro Andrés, sabes que una buena mentira es fácil de inocular en el ideario popular. La gente cree que si habla un funcionario público, así diga una tontera, eso va a pasar. Y la idea de que sustituyamos eh, el dólar, que es la moneda de reserva global, cerca del 70% de las reservas internacionales de todos los países del mundo se usan en dólares. ¿Por qué? Porque es una moneda líquida que permite que la gente que recibe dólares pueda comprar otras cosas. No sucede lo mismo con el yuan. El yuan es una moneda muy poco líquida y enfocada a los lugares donde China tiene algún tipo de presencia y donde puede ofrecer e intercambiar yuanes, pero no un tipo de cambio de mercado, sino al tipo de cambio de la dictadura china. Cuando un país soberano como Bolivia, que más que potencia económica es un paraje, hay que tener bien claro, Bolivia no llega al 1%, ni al medio por ciento, sino al 0,05% de la economía mundial. Podríamos decir, aunque a mis hermanos bolivianos les moleste, que sus gobiernos lo han llevado a condición de paraje. Entendiendo esto, aquí no se va a complicar el panorama ni va a generar un efecto contagio porque cualquier economista medianamente educado sabe que la sustitución de monedas debe requerir ciertos atributos de la moneda que se toma. Si se toma el dólar, si toma el euro, si toma la libra, usted busca lo que los gringos llaman la trayectoria de estabilidad garantizada que hace que todo el mundo acepte esa moneda. Ese no es el caso del yuan chino, por más que el dinamismo chino haya sido destacado globalmente. No es una moneda tan líquida y te ubica a cambiar, digamos, lo que tienes, recibir como pago los papelitos que te da un país que no todo el mundo acepta. Ahora, pero aparte de eso, hay también un delirio en esta narrativa con respecto a creer que China puede subsidiar la pobreza y el fracaso de Bolivia. Y eso no es así. Y creo que no va a ser así. No sé, en todo caso usted No, no puede... es así. China es un país en desarrollo. Puede ser un décimo de la economía global antes de Trump. Ahora se está desinflando, pero definitivamente no puede subsidiar a nadie. Exactamente. El producto por persona de un chino equivale al 15% del producto personal de un norteamericano. China se le llama una potencia global teniendo a cientos de millones bajo la línea de pobreza. Entendamos eso. Cuando uno ve una conferencia de chinos para chinos, la mitad del público queda sorprendida porque en el exterior se le toma como potencia. Claro, en América Latina está invirtiendo en países como Perú, como Bolivia, y aquí aparece una disquisición que me señaló alguna vez un politólogo de izquierda limeño. Carlos me decía, China no invierte, ocupa, No, pero asegura condiciones para que su inversión camine. de acuerdo. Pero antes de desarrollar esos temas ideológicos, hay también un tema práctico. La Claro. creencia, esta narrativa, es que China va a hacer lo mismo que solía hacer la Unión Soviética con Cuba, no sé si usted recuerda, ¿no? Pero China, y por si acaso China y la Unión Soviética, incluso empresas rusas, tienen mucho que ver ya con el petróleo post-nacionalización de PDVSA. Y bueno, y tienen que ver hace muchos años. Y Venezuela no ha sido subsidiada en nada porque el 80% de su gente sigue en pobreza, ¿no es cierto? Entonces, esta Es idea, una generosa observación. Algunos dicen que el 95%. por ejemplo, ¿no? Claro, no hay cifras, pero entonces es verdaderamente un delirio creer, además China tiene un problema
muy grave con la deuda pública de las empresas chinas que pasan por el Estado también. Entonces, es un verdadero delirio esto creer que un cambio de moneda en términos ideológicos va a resolver la quiebra de la economía boliviana. Es bueno entender. China hoy no solamente está a puertas de una crisis de balanza de pagos, donde el robo de las jubilaciones no va a alcanzar para mantener el tipo de cambio virtualmente fijo que tienen en ese momento. Están En cometiendo Bolivia, un error básico de Bolivia, perdón. en el caso de Bolivia está No hablando. lo va a poder mantener. Y no cambia esta situación que exista una moneda extranjera que no tiene un récord probado de estabilidad. Para dolarizar o para chuanizar una economía, hay que entender que la economía tiene que tener precios internos bastante flexibles. Y esa es la razón del problema. Bolivia va a chuanizar o chinerizar su economía, no solamente cayendo en la dependencia financiera de una moneda que no es prestigiosa globalmente, sino que no tiene las condiciones internas para un proceso de plena sustitución de monedas, que es lo que están planteando. O sea, eso engaña, muchachos. Sí, permíteme hacer una reflexión. A mí, personalmente, me produce, yo soy provinciano y después de todo, la mayor parte de los aymaras son chinchanos, yo soy de esa zona, y los bolivianos también de aymaras, son gente cercana a mí. Me revienta cómo los engañan, cómo no importa lo que pasa, la racionalidad que hoy día vende estos tiempos de progresismo es lo que yo te hago creer es mis sentimientos de resentimiento y mis creencias de que el yuan es una moneda son racionales. Y créanme que son exitosos. Virtualmente han destruido la Argentina, han destruido Venezuela y pueden seguir destruyendo a Bolivia, que ya se acerca, a pesar de los precios internacionales que enfrenta, a una situación usual de su desarrollo con un producto por persona equivalente apenas al 4 o 3% del PBI norteamericano. O Ahora, sea, Bolivia se está hundiendo y en ese contexto te dan una salida mágica. Ya no tienes que conseguir dólares, ya no tienes que arreglar tu economía para que los consiga a través de competencia. No, no. Ahora te vas a poner de rodillas a los señores chinos, te van a dar su moneda, pero los señores chinos son gente práctica, es un son pueblo de trabajo pragmáticos, es y por lo gente tanto muy no te pragmática. van a cargar. No son los soviéticos los chinos han crecido sabiendo manejar su escasez. Pero si consiguen un alma de Dios, digamos, el señor Morales o el presidente Arce, que les ofrece darle señoriaje por el uso del yuan, que nadie les ofrece, entonces pues lo van a aceptar. Bueno, Una penita. está clarísimo, señora Arancén. Es evidente, pues, que el predominio del dólar en los mercados mundiales no es un asunto de decreto, tiene que ver con la evolución de la economía, la historia de la economía, el tamaño de la economía. Partiendo de estas consideraciones, ya quiero entrar al tema real de la economía de Bolivia, al margen de las fábulas, al margen de las leyendas, de los mitos y las narrativas que se pretenden armar o que se pretendían armar y ahora se pretenden armar para salvar la quiebra, el derrumbe y el cataclismo que se viene en Bolivia. ¿Cómo está la economía boliviana, señora Dracen? La economía boliviana está cayendo a un ritmo acelerado, ya no crece. Incluso su ritmo de crecimiento de largo plazo, el promedio anual, lo sacamos hoy día en el montonero, es virtualmente nulo, lo cual implica que si hubieran de verdad cifras de pobreza, o lo que es peor, cifras de desarrollo humano, esas simpáticas cifras que pintan a Bolivia como un país de desarrollo económico humano alto, si esas se midiesen bien, China, como México y como Perú, tendría una explosión de pobreza. Pero, nuevamente, aquí aparece la política. Y la política, cuando te hunde, te dice, en realidad nos estamos emancipando. Eh, tus necesidades las voy a determinar yo. Es una frase de Marx. Entonces,
Yo a mis hermanos puneños y bolivianos les diría, un momentito, para abandonar la moneda nacional, que ya la malograron bastante y que está corta de una severa devaluación, como muestran los indicadores de la balanza de pagos. Si quieren hacer eso, escojan un socio comercial que le dé un patrón de estabilidad marcado para que el comercio boliviano se pueda expandir y los bolivianos puedan salir en el hoyo en que han caído en estos tiempos liderados por Evo Morales. Pero entiendan, si van a seguir apostando por un tipo de cambio fijo, o cuasi fijo, o rígido, es importante que tengan los precios internos, los llamados precios no transables, muy flexibles. Y eso implica algo muy cruel, Víctor Andrés, cambiar de receta. Con Y esa esto, receta, la explosión es inevitable. claro, y no hay receta en Bolivia, es Hay la que, receta chavista. claro, digamos, es la receta chavista que lleva a la pobreza o al 80, al 90% de la población. Eso es posible. Algo parecido sucede en Cuba, ¿no? ¿No es cierto? Claro. Pero ni en Pero Cuba ni en Bolivia se publican cifras confiables de pobreza. ahora, digamos, la ruta de corrección, de sanación de la economía boliviana inevitablemente pasa por el ajuste, ¿no es cierto? Y ese ajuste va a ser traumático, es decir, después de la farra, después de la embriaguez, de las borracheras, uno tiene que volver a la realidad y Bolivia tiene que ajustarse. Y Voy a eso, ser voy a sobre el tú has dicho farra, borrachera, y me hace acordar a una de esas fiestas que uno va a celebrar y le sirven medio vasito de cerveza. Porque farra propiamente dicha la habrán tenido algunos en Bolivia, vinculados al gobierno, los mejor acomodados, pero al pueblo le dieron medio vasito de cerveza. Eso no es farra. Bolivia no se recuperó, no se acercó al desarrollo económico. Bolivia tiene un intervalo histórico de 3 puntos a 5 puntos del PBI por persona norteamericana. Nunca ha levantado cabeza. A Bolivia la sella el vocablo marcado fracaso. Perú y otros latinoamericanos pueden llamarse fracaso porque no se han desarrollado. Pero Bolivia es una porción mínima de la economía mundial, es entre 2 y 3% del Producto Per cápita de un suizo y no tiene ningún pretexto por la mediterraneidad para ser tan pobre. Lo has dicho con mucha lucidez. Es una sucesión de constituciones que tienen ideas económicas deplorables. ahora, permítame insistir en mi pregunta, sin ajuste en Bolivia, es decir, sin este momento traumático en que el propio ajuste lleve inmediatamente a mucha población a, a- no sé si el término es decir pobreza, sino a ver la realidad, ¿no es cierto? Se ajusta, se rompen todos los subsidios, las cadenas, los huecos, digamos, eso es inevitable en Bolivia si es que Bolivia quiere salvarse, no hay otra manera. Una de las peores maneras de discutir en economía es usando vocablos que la gente puede interpretar con un contenido distinto. Yo tengo claro que tú estás enfocando un ajuste en los incentivos y reglas de la Constitución, que es la ley de ley, y pone los incentivos en su sitio. Los países son pobres porque tienen malas constituciones o ricos porque tienen mejores constituciones. La constitución espuria de 1979 llegó a generar casi un 70% de pobres en el Perú y la constitución regular, al menos antes de ser malograda, logró de 1993 logró una sensación de mejora en la economía peruana. El Perú no es un país desarrollado y Bolivia porque sus constituciones sí son perfectibles y sobre todo son empeorables. Así que entendamos, pero justo acá en Bolivia tiene otra connotación. Lo que está planteando es una calibración hacia mejor del marco constitucional. El ajuste macroeconómico no va a soltar a Bolivia. Bolivia está a punto de registrar un severo, si no lo está registrando ya, severo desequilibrio macroeconómico que va a implicar algunos años de ahorro. Es decir,
El ahorro es el consumo postergado, es pasarla mal. Ahora bien, si este ajuste se acompañase por este realineamiento constitucional, podríamos tener un ajuste pequeño y entrar a una fase de crecimiento. En cambio, si no va acompañado de un ajuste constitucional hacia ideas sólidas, coherentes, el ajuste no va a evitar que el declive persista por décadas. Me parece muy interesante la precisión que usted hace, porque siempre en el debate económico hemos estado acostumbrados a hablar de ajuste macroeconómico, no ajuste macroeconómico, cuando en realidad, y es muy cierto, es un ajuste constitucional, es un nuevo cambio constitucional el que determina que cualquier precisión o ajuste en la economía tenga viabilidad. Por ejemplo, la autonomía de un Banco Central de Reserva es fundamental. No lo hay en Venezuela, no lo hay en Bolivia, y es una de las causas por el cual los bolivianos están soñando con el yuan, algunos izquierdistas bolivianos, y los bolivianos suelen pasar a la frontera peruana a cambiar sus bolivianos, creo se llaman, ya no se llama peso, por el sol peruano. El comentario que haces tiene muchísimo sentido. Es fundamental tener una autoridad monetaria que con la moneda local o con una moneda extranjera garantice estabilidad. Un banco central autónomo, manejado por técnicos. En Bolivia hay muy buenos técnicos. El profesor Morales, por ejemplo, es una eminencia en econometría y en teoría económica. Pero en un contexto donde el resto no lo son, es como poner a jugar a Messi en Alianza Lima. A lo mejor ni siquiera gana el campeonato local. Pero dejando las bromas aparte, es importante destacar que cuando hablamos de ajuste, usualmente hablamos de ajuste macroeconómico para el día siguiente. Algo así. Pero cuando la Constitución es mala, los ajustes nunca son suficientes y el deterioro continúa. Un buen ejemplo, y tiene que ver incluso con un lado político, es justo lo que acaba de pasar en el Ecuador. En el Ecuador, el que hizo la Constitución vigente es una bestia, no voy a decir su nombre, el expresidente Correa, porque ha hecho que la elección política más importante para los economistas, y esta es que exista separación de poderes, sea constitucionalmente violada. Porque en Bolivia, si el Congreso quiere avasallar al presidente, pide la muerte simultánea. Y si el Ejecutivo quiere no respetar la separación de poderes, pide, como acaba de pedir, la muerte simultánea. En ambos casos se tumbó algo crítico en Ecuador, la separación de poderes. Y es crítico para el manejo económico. El juez Scalia decía que la diferencia entre Rusia de la época y Estados Unidos no era el Bill of Rights norteamericano. Decía que el Bill of Rights de la Unión Soviética le parecía mejor que el americano, pero no había separación de poderes. No había Estado de Derecho. No había separación, sin separación de poderes no hay Estado de Derecho, tampoco se respetan libertades civiles, ni derechos políticos, ni propiedad privada. Es justamente la condición sine qua non de un régimen marxista como el de Hitler, Stalin o Mao. Bueno, muy interesante este diálogo, doctor Carlos Adrancén.